Esta historia fue escrita bajo el influjo de sustancias XT. Me cuesta recordar cómo llegué hasta este cuarto lleno de luz. Lo último que recuerdo es que era a finales del verano, cuando me dirigí hacia aquel viejo parque en el centro de la ciudad. Llevaba el mismo suéter viejo y gris verdoso que usaba siempre que iba a surtirme. El camello estaba bajo la sombra de un pequeño kiosco que otrora fuese usado para que los niños jugasen o las parejas de recién casados se fotografiaran, pero ahora era solo una estructura vieja y oxidada donde los vagos acostumbraban reunirse para beber o dormir. El sonido de una vieja puertecilla que rechinaba con el viento hacía juego con el ambiente frío y nublado que anunciaba la llegada del otoño. Ya no había niños jugando en aquel parque, ahora solo había pobres y miserables buscando algo de felicidad en las pequeñas bolsas plásticas que los camellos les daban a cambio de algunas monedas o de alguna otra cosa, si es que el comprador se había quedado sin plata. La pequeña ciudad en la que me encontraba había sido un importante centro comercial apenas hace algunos años, pero ahora debido a la inseguridad y traficantes gran parte de los negocios estaban abandonados. Me acerqué al camello despistadamente y me senté al lado de él sin mirarlo. ¿Tienes algo nuevo? Tengo lo de siempre, pero el precio ha aumentado. Sabes que el precio no me interesa, pero estoy algo aburrido, ¿sabes? Quisiera algo nuevo. Verán, sucede que para un tipo como yo que ha probado prácticamente de todo y para el cual no es raro terminar debajo de un puente sin saber qué sucedió el día anterior, a veces comienza a parecer aburrido y monótono hasta lo que es considerado como lo más pesado en estos mundos. Ya nada parece darte ese subidón que sentiste las primeras ocasiones. Jejeje, ¿quieres algo nuevo? En serio no sé cómo sigues vivo después de todo este tiempo. ¿Recuerdas a todos esos muchachos que venían junto contigo con aquel uniforme escolar hace algunos años? Ya sabes, cuando el negocio era bueno. Sí, ¿qué hay con esos sujetos? Bueno, eres el único que sigue por aquí, el resto estará en algún manicomio, anexo o bajo tierra. Jajaja, ¿recuerdas aquel té de flores? No volvimos a ver a Román después de eso. Ve a saber a dónde lo habrán llevado sus padres. Jajaja, sin mira, no vine a ponerme sentimental, ellos sabían en lo que se metían. Dime, ¿tienes algo o no? Ya sabes que te pagaré bien. Muy bien, si de veras quieres algo ven mañana pasadas las 9, tengo algo que hacen en cierto laboratorio de una universidad, pero te lo advierto, es experimental, y los que lo han probado no les ha ido nada bien. Aún los más experimentados dicen que ciertamente esa cosa es aterradora. Sucede que el camello y yo habíamos formado cierto tipo de amistad, si es que así se le puede llamar. Tan es así que a veces me había acompañado durante mis viajes. No era un mal tipo, aunque tampoco confiaba en él del todo, y últimamente con lo mal que andaban las cosas en el pueblo, prefería que nuestra relación fuera meramente de negocios. Al día siguiente fui al kiosco a la hora pactada. El lugar estaba ya muy solo, sin nada más que uno que otro ebrio, durmiendo o calentándose en alguna fogata, y el único sonido que había era él. De una ligera llovizna que caía. El camello estaba mirándome a la distancia, traía aquella sudadera de jerga azul y aquella mirada burlona que lo caracterizaba. Esta vez no me dijo nada, solo extendió hacia mí un paquete metálico con 3 píldoras. El paquetito se veía como cualquier píldora de farmacia, solo que sin ninguna letra o leyenda en él. De hecho me sorprendió lo bien que se veía el producto, sea lo que fuese parecía haber sido hecho de forma mucho más profesional que todo el resto de cosas que le había comprado a este sujeto. Recuerda, solo toma una, no excedas la dosis, y hay una cosa más, los sujetos del laboratorio dijeron que pase lo que pase hicieras como si no estuvieran ahí, hacer como que no están ahí. ¿A qué o quiénes te refieres? Jajaja, pues eso tendrás que averiguarlo tú mismo. Eso fue todo lo que me dijeron, y a decir verdad no soy tan tonto como para probar yo mismo esa cosa. Miré el paquete nuevamente y le pagué al camello. Luego me fui a mi departamento, me quedé tirado en la cama mirando hacia arriba, pasaba el paquete de una mano a la otra mientras decidía si comería o no aquella píldora. Después de un rato de pensármelo abrí una y la sostuve entre mis dedos. Sea lo que fuese no poseía ningún olor, y en un breve momento de impulsividad la puse en mi boca y la tragué. Me levanté y me quedé al pie de la cama un momento, pensando algo nervioso en lo que había hecho. Luego volví a sentarme y puse algo de rock psicodélico en la computadora. Volví a quedarme mirando hacia arriba por casi una hora más sin que nada ocurriese. Me quedé pensando en que aquel tipo quizá me había visto la cara, me habrá vendido un placebo, pensé. Nada tarda tanto en hacer efecto, el sentimiento de miedo.
De haber probado algo nuevo paso de pronto a un sentimiento de enojo al sentirme estafado. Debe estarse burlando de lo lindo de mí, mientras cuenta los billetes, pensaba mientras me disponía a encender un porro. ¿Cómo fui a caer en un truco tan barato? De pronto, casi justo cuando iba a pasar 1 hora y media, comencé a sentir un extraño zumbido en los oídos, y un extraño sabor salado en la boca, similar al que ocurre justo antes de vomitar. El zumbido se fue haciendo más fuerte hasta que solo atiné a quedarme totalmente tendido en la cama. La música comenzó a escucharse extrañamente más alejada, como si la computadora estuviese alejándose. De pronto ya no me hallaba en mi habitación, estaba flotando en un inmenso vacío, sin saber exactamente dónde era arriba y dónde abajo. Había un extraño sonido relajante el cual parecía provenir de todos lados, y una paz que jamás había sentido me invadía por completo. Por momentos olvidaba quién era o cómo había llegado hasta ahí, pero no parecía importarme, sentía como si me fundiese en la nada, y me volviera parte del todo. De repente lo que parecía un inmenso sol apareció delante de mí. Este sol parecía atraerme y aunque ya estaba muy cerca de él, no sentía calor. De hecho quería seguir yendo hacia él, no sabía dónde estaba, solo sabía que no quería irme de allí. De repente el sonido abrupto del despertador hizo que brincara y me reincorporara nuevamente en la habitación. Por un momento me costó trabajo reconocer mi propia casa, me sentía algo nervioso y aturdido. Eran las 8 de la mañana y había que ir al trabajo. Me vestí y tomé mi portafolio, bebí algo de café y subí al auto. Todo parecía normal salvo por una ligera resaca. Fue como a eso de las 9 de la mañana que lo extraño comenzó a suceder. Estaba en aquel viejo edificio de oficinas cuando miré que varios de mis compañeros parecían tener unas sombras extrañas detrás de ellos. Las sombras comenzaron a materializarse hasta que pude verlas claramente. Eran horribles, es todo lo que puedo decir, tan horribles como nada que hubiera visto. Deformes criaturas de piel amarillenta y colgante, de extremidades famélicas, daban la apariencia de ancianos desnutridos que acabasen de levantarse de una tumba. En sus rostros no había más que 3 orificios, 2 huecos pequeños y negros en donde deberían ir los ojos, y uno más grande que parecía ser una especie de boca desdentada. Olfateaban y parecían saborear alrededor de algunos de mis compañeros de oficina. Pellizqué uno de mis brazos y me di una ligera cachetada solo para asegurarme de que no siguiera dormido todavía. El dolor que sentí me indicó que en efecto estaba en mi oficina y que esas criaturas realmente estaban allí. Eso o estaba teniendo la alucinación más vivida que hubiese experimentado. Conté 4 de esas cosas en total. Había uno tras el conserje, otro estaba tras un pasante universitario que recién había llegado hacía algunas semanas, otro detrás de una chica de contabilidad, y el último detrás del jefe del departamento, quien ese día parecía estar más fúrico que de costumbre y lanzaba maldiciones y regaños a todo el que se le cruzase, aunque curiosamente nadie parecía darse cuenta de la presencia de estos seres. Un miedo indescriptible empezó a apoderarse de mí, un miedo que no había sentido desde mis años mozos en la escuela primaria. De pronto estas cosas parecieron darse cuenta que los estaba mirando y al mismo tiempo voltearon hacia mí. En ese preciso instante recordé las palabras del camello, las cuales llegaron a mi mente como si de una especie de alarma de emergencia se tratase. Pase lo que pase, hacer como si no estuvieran allí. Volví mi cara hacia el monitor que tenía enfrente y comencé a teclear sin sentido. Antes de que me diera cuenta ya tenía a esos 4 espectros detrás mío. La espalda se me erizó cuando comencé a sentirlos olfateándome mientras hacían los sonidos más grotescos que hubiese escuchado. Uno de ellos puso su rostro justo delante mío y en ese instante perdí el conocimiento. Para cuando desperté unos minutos después, había varios de mis compañeros rodeándome. Esas cosas seguían ahí, aunque parecían haber dejado de prestarme atención y habían vuelto con las personas que estaban antes. Solo atiné a salir de aquel lugar con la excusa de que no me sentía bien. Cerré la puerta tras de mí, dejando al jefe fúrico anunciando que el día me sería descontado y llamándome yonki enfrente de todos. Subí al auto y mientras conducía a casa miré muchas más de esas cosas en las calles. Todos ellos parecían estar alrededor de alguna persona, algunos alrededor de vagos, ancianos, o con alguna persona dentro de sus vehículos. Todos parecían estar haciendo lo mismo, oler y saborear alrededor de las personas, pero sin que nadie pudiese notarlos. ¿Qué eran estas cosas? Y quizá más importante aún, ¿qué carajo estaban haciendo? El resto de ese día me la pasé encerrado en el departamento bebiendo de una botella de whisky. De cuando en cuando miraba por la ventana esperando el sobresalto de ser sorprendido por alguna de aquellas cosas, pero nada. Durante la noche salí a dar uno de mis acostumbrados paseos nocturnos. Para mi sorpresa ya no miré ninguna de
de esas cosas, todo parecía haber vuelto a la relativa normalidad de siempre. Me detuve a comprar un par de cervezas en un autoservicio y luego me dirigí a las afueras de la ciudad. Me quedé pensando un rato a la luz de las estrellas al lado de la carretera mientras bebía de aquella cerveza barata. Miraba paranoico para todos lados, ya que de cuando en cuando miraba por el rabillo del ojo como figuras negras se escurrían rápidamente entre la penumbra. Después de un rato el alcohol empezó a hacer efecto y me quedé absorto escuchando música vieja en una estación de radio. Pasé mi mano por mi bolsillo y para mi sorpresa me encontré con las 2 píldoras restantes. De repente, al sostener aquel paquete metálico entre las manos, dejé de pensar en los espectros y recordé el subidón que había tenido la noche anterior. Una extraña fuerza que no pude controlar se apoderó de mí y tomé la siguiente píldora, la cual pasé con ayuda de algo de cerveza. El efecto de esta vino mucho más pronto que la anterior, una media hora a lo mucho. De repente ese extraño zumbido en los oídos parecía no dejarme oír nada más. No supe en qué momento pasó, solo sé que en algún punto había encendido el auto y ahora estaba pisando el acelerador. Todo aquello era muy extraño, como si de repente me viera a mí mismo conduciendo a la distancia. No había ningún auto en aquel camino desértico. A ratos veía el cielo estrellado hasta que acabé perdiendo la noción de mí mismo. De pronto ya no estaba en mi auto, estaba nuevamente en aquel inmenso vacío. A lo lejos divisaba estrellas, constelaciones y galaxias, y de pronto nuevamente ese sol verde que me atraía hacia él con sus cálidos rayos. No sabía quién era o qué hacía allí, solo sabía que quería ir hacia aquel sol verde. Mi cuerpo comenzó a fundirse, lo estaba logrando. De repente pude escuchar una voz lejana, una voz que no sabía de dónde provenía. No vayas hacia ese lugar, ven hacia nosotros, rompe tu ciclo, ven hacia nosotros. La voz era extrañamente relajante. Comencé a sentirme confundido y luego, de repente sentí como algo picoteaba mi pantalón. Desperté de repente, estaba muy metido en alguna parte del desierto. Había un sopilote tratando de romper mi pantalón, el cual espanté con una roca. El auto estaba parado a unos 30 metros de mí. Yo estaba en el suelo, sin saber qué carajo pasaba. Al levantarme, una sed terrible se apoderó de mí. Fui hacia el auto, acabé con 2 botellas de agua a las cuales exprimí hasta la última gota. Me mira al espejo, lucía horrible. Encendí la radio, miré mi teléfono, el cual estaba por descargarse. Han pasado 3 días, pero ¿qué ha sido todo esto? ¿En dónde he estado? Encendí el auto, el cual apenas tenía gasolina. Por suerte guardaba una garrafa de repuesto, ya que, como dije antes, despertar en lugares extraños no era algo que no me hubiese ocurrido con anterioridad, pero era la primera vez que pasaban 3 días. El clima seguía muy nublado, quizá por eso mi piel no estaba tan quemada. Conduje siguiendo las huellas del carro hasta que unos 5 kilómetros más adelante encontré la carretera. Al avanzar algunos kilómetros más me di cuenta que ya estaba en otro estado. Vaya, había conducido hasta otro estado durante este tiempo. La resaca comenzó a pegar y solo atiné a detenerme en un viejo motel de carretera. La resaca de esta cosa era terrible, aún más que la primera vez. Trataba de apaciguarlo con una botella de whisky, la cual había tomado de una pequeña tienda que se encontraba cerca del motel, pero de poco servía. De cuando en cuando miraba a través de la ventana del cuarto donde me encontraba, la cual daba hacia la carretera. Miraba los autos pasar y de repente ahí estaban otra vez. Eran esas cosas, esas criaturas horribles, las cuales estaban en algunos de los autos que pasaban. Parecían estar olfateando o saboreando a los tripulantes de los vehículos. Lo extraño era que pareciese que solo seguían a algunas personas. Haciendo un ejercicio de memoria, recordé si había alguna relación entre las personas de la oficina a las que estas cosas estaban siguiendo. Lo único que pude recordar fue que cada una de ellas parecían estar pasando por algún mal momento de sus vidas, algunos por problemas económicos, separaciones, rupturas amorosas o algo por el estilo, todos ellos con alguna carga de depresión o miedo. Después de estar ahí parado por un buen rato, fui de nuevo hacia la tienda, esta vez por algo de comer y más agua. En cuanto entré en aquel lugar polvoriento, los miré de nuevo. Ahí estaban 3 de esas cosas rodeando al tendero. El viejo parecía estar tan inmerso en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta cuando entré. Aquellas cosas saboreaban alrededor suyo como si fuese lo que fuese que estuvieran probando les pareciera inmensamente delicioso y no pudiesen parar haciendo un sonido parecido al de los perros cuando comen algo. Sus huesos crujían y la carne flácida de sus cuerpos hacían ruidos que eran tan repugnantes
es que por un momento solo quise salir huyendo y vomitar, pero recordé lo que el camello me había dicho sobre que pasara lo que pasara hiciera como que no estaban allí aquellas criaturas, así que solo tomé lo que iba a llevar y lo puse en el mostrador. El viejo me cobró aquello y salí deprisa, entré a mi cuarto y me encerré ahí, solo para darme cuenta al voltear hacia la cama que aquellas criaturas estaban ya ahí esperándome. Me tiré al suelo pataleando mientras aquellas cosas se lanzaban hacia mí y de un momento a otro volví a perder la conciencia. Desperté nuevamente pasadas unas 8 horas, me sentía extraño, aturdido pero no tenía ninguna herida visible, aún era de madrugada para ese punto. Recuerdo haber salido nuevamente y haberme puesto a conducir, no sabía qué carajo estaba haciendo, esta vez aquellos efectos parecían no irse. 3 días estuve mirando aquellos extraños seres hasta que poco a poco fueron desvaneciéndose. Estaba ya en mi viejo departamento para entonces, había perdido el trabajo y tenía un mensaje del jefe que me decía que pasara por mi liquidación. Para este punto sentía una ansiedad terrible, sabía que no debía hacerlo pero quería comer aquella última pastilla, aunque el miedo hacía que me detuviera. Me puse a caminar por las calles hasta que fui a dar a aquel viejo parque. Ahí estaba el camello mirándome burlón mientras me acercaba. Jajaja, ¿sigues vivo?, me dijo al mirarme. No le dije nada y solo me puse al lado suyo. ¿Qué tal te ha ido con el nuevo producto? ¿Qué carajo son esas cosas? Ciertamente no había probado nada igual, pero la resaca es terrible. Jajaja, sabía que no debía dártelas, me han llegado rumores, la gente que las ha probado, dicen que no debes comer la tercera, dicen que todos los que lo han hecho se han ido de este mundo, por eso me sorprendió que siguieras aquí. Cuando dijo eso apreté la última de aquellas píldoras que quedaba en mi bolsillo, como que han muerto. No sé qué les pasa exactamente, se supone que el efecto de la droga hace que tú mismo quieras buscar tu muerte, hablan de mezclarte con el universo y basura hippie por el estilo, también hablaron de ciertas entidades de otros planos que puedes visualizar. Mira si aún tienes alguna de esas píldoras, será mejor que te deshagas de ellas. No hablamos mucho más después de eso, le compré algo de hierba y volví al departamento. No sé cuántas noches exactamente pasaron después de eso, estuve encerrado en el departamento bebiendo mientras en mi mente peleaban la ansiedad por comer aquella última píldora y el miedo por lo que fuese a pasar después. Habrán sido quizá las 11 de la mañana de un día cálido cuando la ansiedad por sentir aquello dobló mi miedo y tragué aquella cosa. Recuerdo que el efecto fue mucho más rápido que la última vez, la conciencia y la inconsciencia se entrelazaban sin dejarme saber qué era lo que realmente pasaba. En un momento estaba tumbado en mi sillón y luego me hallaba saliendo de aquel viejo edificio de departamentos. Recuerdo haber comenzado a caminar desierto adentro mientras me alejaba de las últimas casas cuando todo se oscureció y nuevamente me encontraba flotando en el vacío. Ya no había nada, ahora había solo paz, el ensordecedor sonido del mismo silencio, y aquel sol verde y cálido que me atraía hacia él. Volví a escuchar muy a lo lejos aquellas voces: rompe el ciclo, no vayas hacia la luz, pero era tarde, quería ir hacia aquel sol cálido y verde. Miré mi propio cuerpo destrozado en el fondo de un barranco, mientras la luz se iba volviendo más y más intensa mientras me envolvía, y luego, ¿qué es esto? Un hombre gigantesco me sostiene mientras estoy cabeza abajo, no puedo ver su cara, algo la tapa, la luz es demasiado intensa. Una mujer llora mientras extiende sus brazos hacia mí, yo también lloro sin poder controlarme. ¿Qué es todo esto? ¿Acaso no puede ser cierto? ¿Acaso he vuelto a nacer?